Buenas noches compañero, buenas noches ingeniero, soy Leta. En esta oportunidad voy a exponer sobre el tema de motores. Bueno, voy a hablar sobre sus características, su principio de funcionamiento. También voy a hablar sobre los tipos de rotores, como jaula de ardilla y rotor permanente, para qué sirven. Voy a hablar sobre el estator. También voy a hablar sobre los pares de polos, sobre las conexiones de delta y estrella, y también hacer una conexión, un programa simulado de KDSIMU que, que lo mostraré a continuación. También ver un poco más a detalle cómo es en manera general estrella delta, explica una conexión estrella delta para qué sirve. Y bueno, acá también veremos placas de motores y eso. Entonces empezamos. Número 1 tenemos motores. Dos características constructivas. Las características constructivas. En las características constructivas de un motor tenemos varias partes, ¿no? Pero las que vamos a estudiar y las que nos interesan en realidad, las que es el rotor, el estator y la caja de conexiones. Lo demás ya es base de fijación, carcasa. También tenemos el ventilador, la cubierta trasera. Bueno, la placa, esa también es importante para identificarla sin abrirla, obviamente, porque no vamos a abrirla para identificar las conexiones, ¿no? Rodamiento, cubierta frontal, la flecha y eso. Bueno, su principio de funcionamiento tenemos que su funcionamiento general de un motor eléctrico se basa en la interacción de campos magnéticos y corrientes eléctricas para el movimiento mecánico. Bueno, tenemos como campo magnético estacionario, que bueno, acá podemos encontrar al estator. ¿Por qué estacionario? Porque no se mueve. Dice, aquí está el estator donde están las bobinas del alambre aislado arreglados en forma de devanados. Tenemos también campo magnético giratorio. Esto es en el motor es lo que gira, como dice su nombre, campo magnético giratorio. Y acá vendría a estar el rotor. Bueno, acá dice que es la parte móvil del motor, y es la parte móvil del motor. Pueden ser de diferentes tipos, como jaula de ardilla, bobinado, con imanes permanentes. Bueno, cuando se aplica la corriente eléctrica en el estator, se crea un campo magnético giratorio que hace esto al rotor, moverlo. La interacción de campos magnéticos también está en su principio de funcionamiento. Es la interacción de campo de fuerzas electromagnéticas del estator y del rotor hace que el rotor comience a girar. También tenemos otro como principio de funcionamiento a la conversión de energía eléctrica a mecánica. Bueno, esto al obtener que el campo magnético hace girar al rotor, tenemos un trabajo mecánico que es el giro de un eje. Acá vamos a hablar sobre la jaula de ardilla. La jaula de ardilla se puede utilizar en AC, en corriente alterna. Bueno, está compuesto por barras, acá podemos ver, y todas las barras de sus extremos están circuitadas. Bueno, acá dice que puede ser de cobre, aluminio, y están ubicadas en una jaula de ardilla, así como comúnmente vemos. Estas barras están circuitadas a los extremos con el fin de formar un circuito cerrado, un solo circuito. Cuando un campo magnético giratorio se aplica desde el estator, se induce una corriente en las barras, generando un campo magnético opuesto que interactúa con el campo del estator y produce
y produce movimiento rotativo. Entonces, estas jaulas de ardilla son robustas, son económicas y adecuadas para cargas constantes y de alta velocidad. En resumen, el rotor de jaula de ardilla es el más utilizado porque son económicas o sea, cumple su función como motor, que es dar una energía mecánica giratoria. Rotor de bobinado. Esto se utiliza en motores de corriente directa, corriente continua, perdón, y algunos AC, algunos corriente alterna. Consta con bobinas enrolladas alrededor del núcleo de rotor que están conectadas a través de un conductor y escobillas, permitiendo la inversión de la corriente eléctrica en el rotor, creando un campo magnético giratorio, de modo que interactúa con el campo magnético del estator, generando un movimiento rotativo, y estos motores ofrecen mayor control sobre la velocidad y el par de motor, lo que los hace excelentes para aplicaciones donde se requiera control preciso, como maquinaria industrial y tracción eléctrica. Por su forma de fabricarse, que requiere de vanados entre su núcleo, y toda esa cuestión es por lo que está un poco más caro que el de jaula de ardilla, pero que los beneficios, lo que nos ofrece es un mayor control, una mayor precisión en su velocidad. O sea, no gira a lo loco, o sea, gira a lo que nosotros necesitamos y a lo que nosotros le damos, pues. Y por eso también es para trabajos de maquinaria industrial, como nos menciona, es muy muy bueno. Acá tenemos una foto. Acá tenemos rotor de imán permanente. Vamos a hablar sobre el rotor de imán permanente. Este rotor utiliza imanes permanentes, bueno, es como su nombre lo dice, en lugar de bobinas de alambre. Estos están montados en el rotor y generan un campo magnético constante. Bueno, cuando interactúa con el campo del estator se produce un par electromagnético que impulsa el movimiento rotativo. Estos motores son eficientes, compactos y tienen alta relación entre su par y el peso, lo que los hace ideales para aplicaciones de alta potencia, un tamaño reducido, donde se requiere un motor con un trabajo con alta eficiencia, pero donde el tamaño donde se tiene que colocar el motor no es reducido. Entonces estos rotores de imán permanente funcionan principalmente en motores de vehículos eléctricos y aplicaciones de alta velocidad. Hablaremos sobre el estator. El estator de vanado trifásico atribuido en ranuras a 120 grados. ¿Por qué? Porque como el par, como la fuerza electromotriz que genera un campo magnético va cambiando de polos mientras la corriente alterna sube y baja, y creando una onda sinusoidal. Entonces esto hace que se cree un giro, ya que se cambia la polaridad. Entonces si se crea un giro y está en el centro, se crea un giro y gira para acá, entonces necesita otra conexión para que gire más acá, y otra conexión acá para que gire más acá, y vuelve así al ciclo. Por eso está distribuido a ranures de 120 grados, para que esté distribuido en 3 lados. Entonces tienes 3 devanados en el estator, los cuales están desfasados en 2pi, 3p, siendo el p el número de pares de polos de la máquina. Ahora te preguntarás, ¿qué son los par de polos? Los par de polos está conformado por polo norte y polo sur. Es tan sencillo como eso. El campo magnético giratorio del estator cambia de dirección con cada par de polos. Es decir, un motor con más pares de polos tiene más zonas donde se alternan los polos magnéticos alrededor del estator. Los pares de polos determinan la velocidad síncrona del motor. Acá tenemos la ecuación de velocidad síncrona.
Acá podemos ver la fórmula de la velocidad síncrona, que es el ns, que es la velocidad síncrona en revoluciones por minuto. 120, ¿por qué? Por la ranura de devanado trifásico, por la frecuencia de la red eléctrica, que está dado en hercios. Normalmente se da en 60 hercios, pero depende del problema, depende de la ocasión, se tomará diferente. Donde IP es el número total de polos. Acá también vemos una ecuación más simplificada donde es 60 por frecuencia por número de par de polos. ¿Por qué? Porque el número de par de polos considera a 2, porque es pares, números de pares. Entonces 2, 120, 120 entre 60, 120 entre 2, perdón, sale 60 y ya tenemos par de polos. Y acá frecuencia normal. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo de una red a 60 Hz. Con un par de polos, o sea, dos polos, tenemos la ecuación y colocamos el ns es igual a 120 por 60, que es 60 Hz de la frecuencia, sobre número de polos, que son 2, y nos da 3600 RPM. Con tres pares de polos, o sea, 6 polos, el ns está dado por 120 por 60 Hz sobre 6, y eso nos da 1200 RPM. Si nos damos cuenta, esto es mucho más lento que las 3600 revoluciones por minuto que nos da con dos pares de polos. Por eso tenemos esta conclusión, que si se quiere que un motor gire más lento pero con mayor par de arranque, usa más pares de polos. Pero si se quiere un motor que gira más rápido, pero claro, va a sacrificar el par de arranque, entonces usar menos pares de polos. Depende de la utilidad que le vas a dar tú. Acá tenemos las conexiones. Las conexiones estrella. En la conexión estrella, para un arranque de motor suave, sirve para un arranque de motor suave, y algunos de tipos de estos prevenir sobrecalentamientos que conlleva su falla. Una conclusión para las ecuaciones es mismas corrientes, diferentes voltajes en la conexión estrella. Acá podemos ver cómo es que quedaría la caja de conexiones en un motor trifásico, todas las secundarias están unidas por una placa, y salen las fases desde el U1, V1 y W1. ¿Por qué U1, V1 y W1? ¿Por qué les elegimos? ¿Por qué son? ¿A qué se debe? Pues nos lo dicta según la norma IEC, International Electromechanical Commission, que está así. Acá también acá vemos donde salen las líneas, y bueno, acá también tenemos un punto neutro que podemos conectarlo a tierra, y así quedaría en el motor. Motores de inducción trifásico. Acá tenemos un pequeño ejemplo sobre algunas mediciones. Conexión estrella, nos dice voltaje de línea a 400 voltios. ¿Por qué 400 voltios? Ese es 400 voltios porque toma el voltaje de Estados Unidos. Acá podemos utilizar un multímetro para comprobar los 400 voltios, voltaje de línea a línea. Medimos de la línea, de esta línea de acá, que es este punto, es esta salida de acá, con la otra línea. De línea a línea son 400 voltios, como nos dice, ya lo comprobamos. Y dice que también voltaje de la bobina es 230. El voltaje de la bobina es 230. ¿Dónde está la bobina? Allá, esta de acá. ¿Por qué? Ahora vamos a descubrirlo. El voltaje de la bobina está dado voltaje de la bobina es voltaje de fase. Entonces, en una fase queremos hallar su voltaje, nos da por la ecuación de voltaje de fase es igual al voltaje de línea entre la raíz de 3. Y esto nos da que el voltaje de fase es 230 voltios.
Y acá podemos comprobar con el multímetro que el voltaje de fase es 230 voltios, que en Perú, bueno, sería 220, pero como estamos tomando el voltaje de línea a línea de Estados Unidos, entonces de 400, según la ecuación nos sale 230 voltios. Ahora nos da dato como que tenemos una impedancia en la bobina de 20 ohmios. Entonces, ¿cuál es la corriente de la bobina? Si tenemos una impedancia de 20 ohmios, entonces un pequeño cálculo dividimos el voltaje de fase entre la impedancia de la bobina, que son 20 ohmios. 230 entre 20 nos sale 11.5 amperios. Medimos acá el corriente de la bobina, 11.5. ¿Y qué habíamos dicho en la conclusión de la conexión de estrella? De que mismas corrientes pero diferentes voltajes. Ok, entonces la corriente de la bobina va a ser la corriente de línea. O sea, entonces concluimos de que 11.5 es la corriente de línea. Ahora vamos a ver la conexión de delta triángulo. Delta triángulo se usa para que el motor reciba la máxima tensión por fase, lo que significa que el motor puede entregar su máxima potencia y par, o sea, fuerza de giro. Y acá tenemos otra conclusión, que es mismos voltajes y corrientes distintas. O sea, en la conexión delta triángulo o triángulo vamos a tener mismos voltajes pero diferentes corrientes. Acá está la corriente de línea, está dada por la ecuación de raíz de 3 por corriente de fase. Voltaje de línea es voltaje de fase, son iguales. Acá podemos ver cómo están agrupados en el motor y vemos que están verticales cuando U1 está en vertical con W2. Ya. Acá también tenemos otro ejemplo donde medimos voltaje de línea a línea. Tenemos 400 voltios. Bueno, dice voltaje de línea de 400 voltios. Lo medimos y en el multímetro sale eso. Dice, tenemos que la impedancia de la bobina es de 20 ohmios. Ok. Y la corriente de la bobina es 20 amperios. Entonces, para sacar la corriente de la bobina, que son 20 amperios, tenemos que hacer un cálculo y que es dividir la voltaje de línea a línea entre los 20 ohmios de la bobina, de la corriente de la bobina, y nos da 20 ohmios, que es la impedancia de la bobina, y nos da la corriente de la bobina, que son 20 amperios. Ahora, como sabíamos de que por conclusión tenemos de que son mismos voltajes, diferentes corrientes, entonces tenemos que la corriente de fase es igual a la corriente de línea. Entonces la corriente de fase también son 400 voltios, que acá está medido por el multímetro. Ahora, para hallar la diferente corriente, entonces tenemos que hacer con un simple cálculo, que es la corriente de fase, sí, por raíz de 3, y nos sale que la corriente de línea es 34.6 amperios. Acá está la pinza con la que medimos, que nos arroja 34.6 amperios, donde podemos comprobarlo. Ahora, un arranque estrella triángulo, ¿para qué nos sirve? Bueno, un arranque estrella triángulo nos permite arrancar un motor suavemente y después de determinado tiempo cambiar a la otra conexión, que es triángulo, para darle su real potencia o su velocidad real, ¿no? ¿Por qué lo utilizamos? Justamente es para asegurar un arranque con menos picos de voltaje, ¿sí? Y también también para reducir costos, porque la corriente inicial puede ser hasta de 5 hasta 7 veces mayor que la nominal. Acá tenemos que
Acá tenemos un ejemplo de motor trifásico con 6 terminales. Ejemplo, en alto voltaje es 600 voltios y en bajo voltaje es 380. Acá tenemos de que el momento de esta línea es de una conexión estrella y esta otra es de una conexión triángulo. Entonces, acá dice intensidad de corriente de arranque directo de configuración triángulo. Acá vemos que es altísima la corriente con la que se arranca. En cambio, acá la intensidad de corriente de arranque de estrella conectada a bajo voltaje es mucho menor. Mucho menor. Entonces, ¿qué hacemos? Esta conexión es conectarlo primero en estrella y después de cierto tiempo subimos a triángulo y que podamos utilizar su valor real, su voltaje real, sin este pico de voltaje de 7 veces hasta 7 veces mayor. Ya, acá tenemos un circuito de delta estrella que lo vamos a simular después de haberlo explicado. Tenemos primero el comando de fuerza, circuito de comando. Acá tenemos las termomagnéticas, monofásica, de trifásica, y acá tenemos las conexiones en estrella y acá en delta. También hemos designado focos para distinguir cuál está en estrella, cuándo está en estrella y cuándo está en delta. Y ya, después está el circuito de mando, circuito de fuerza. Ya, vamos a simular el circuito en cada simu, que lo tenemos por acá. Ahora acá tenemos el circuito de fuerza. Vamos a darle play para poder explicarlo. Entonces, abrimos las termomagnéticas de los dos, el circuito de fuerza y circuito de mando. Y acá esta es la parada de emergencia y ese es el pulsador con enclavamiento según este relé. Entonces acá este es el temporizador, cuenta 3 segundos y a los 3 segundos cambia de dirección la corriente que abre este relé y que da conexión a este de acá, donde se cambia automáticamente a estrella. A triángulo. Queremos parar el circuito, le ponemos stop y cerramos todo. Queremos volver a iniciarlo, damos go, 2, 3, 2, 1, está en estrella, en 0, cambia a triángulo y podemos utilizar este motor sin problemas. Ahora volviendo con la exposición, tenemos acá estrella de triángulo con componentes reales. Para visualizarlo de otra manera, de otra perspectiva, acá lo tenemos la conexión de estrella de triángulo con componentes reales. Entonces, acá tenemos la termomagnética, tenemos el guardamotor. Este es el guardamotor que está ubicado, y de guardamotor, perdón, salen los contactores. Este es el primero, donde va hacia las conexiones, donde entran las fases. Y esta es la conexión en triángulo, y este de acá es la conexión en estrella. Este de acá tenemos el botón pulsador y el botón de stop. Tenemos para el circuito de comando, tenemos la termomagnética monofásica y su contador, su temporizador. Acá tenemos, un poco más detalle, un poco más visible cómo están ubicados a 120 grados las fases.
Acá tenemos una representación mucho más gráfica de la conexión de estrella-triángulo. Tenemos un temporizador y lo demás. Seguimos con o sea, si tenemos esto de acá, ¿cómo es que lo nombramos? O sea, ¿cómo lo diferenciamos? Pues este va a ser el conductor general. Esto va a estar ubicado en, no se ve, pero va a estar ubicado en estrella. Y este, por las guirnaldas, va a estar ubicado en triángulo. Y bueno, este es su temporizador. Así lo nombramos en las piezas. Y sí, efectivamente, acá está conductor. Perdón, este es estrella. Sí, por las guirnaldas me lo hice al revés, me confundí. Y este es el contactor delta. Y bueno, este es el temporizador. Acá tenemos las placas de motores eléctricos. Lo que nos da información en estas placas, tenemos el voltaje, la frecuencia que está en 60 Hz, la eficiencia que es de un 93%, la velocidad plena carga, los RPM, que es 1765, es considerablemente bajo la velocidad. Corriente a plena carga son los amperios, que son 35 amperios, y su potencia, que son 30. Seguimos. Ahora tenemos acá el circuito equivalente. El circuito equivalente es parecido al de un transformador. De hecho, se usa el mismo modelo de circuito equivalente de un transformador, pero la diferencia es que las variables y conceptos tienen otro significado. Se usa el modelo de transformador sobre todo por la acción transformadora, que es lo que representa el fenómeno de inducción magnética. Es decir, la inducción de voltaje queda el estator sobre el rotor de un motor de inducción. El circuito equivalente se muestra a continuación. Acá podemos ver el circuito equivalente, que es muy parecido al de un transformador, es muy cierto. Ahora, un motor se puede describir como un transformador que rota donde su entrada es un sistema trifásico de corrientes y voltajes, pero en un transformador la salida es potencia eléctrica desde los devanados secundarios, pero para un motor la salida en los devanados secundarios están cortocircuitados, como hemos explicado en el rotor de jaula de ardilla, de tal forma que no existe salida de potencia eléctrica. O sea, no transforma la energía, la corriente, no la transforma. Entonces, ¿qué lo hace? Lo hace de manera mecánica, por lo que podemos establecer el siguiente circuito equivalente definitivo. Este es el circuito equivalente al final de un motor de inducción. La potencia de entrada al motor de inducción se presenta por medio de corrientes y voltajes trifásicos. Entonces, las primeras pérdidas que podemos encontrar son las pérdidas por efecto Joule en el cobre del estator, es decir, las pérdidas en el cobre. Luego, alguna de las que podemos ver, primeras potencias, las pérdidas en el estator por efecto Joule, es decir, en el cobre. Luego, alguna de la potencia de entrada se va por efecto de histéresis y por corrientes parásitas en el estator debido a su núcleo laminado. Pérdidas en el hierro por histéresis en el estator. Y acá podemos ver en esta representación que cada de su potencia de motor que toma de la red se va reduciendo según las pérdidas. Después de superar estas pérdidas, la potencia se transfiere al motor por medio de entrehierro. Posteriormente, en el rotor, parte de la potencia que llegó se disipa por las pérdidas en el cobre de rotor, y estas son las pérdidas en el cobre de rotor. Sí, y el restante se convierte en potencia mecánica. Esta es la potencia, las pérdidas mecánicas. Si no, sí, pues la potencia se convierte en potencia mecánica. Claro, descontando las pérdidas por rozamiento, estas son las pérdidas mecánicas, porque tiene que tener
Y bueno, como eh, el motor tiene sus rodamientos y esos rodamientos tienen cierta fricción, claro que es mínima pero tiene una pérdida, entonces por eso están las pérdidas mecánicas. Generalmente las pérdidas del núcleo del estator son mayores a las del rotor. Por esta razón se agrupan con pérdidas misceláneas. Cuanto mayor es la velocidad del rotor, mayor es su rozamiento propio y con el aire y se incrementan las pérdidas misceláneas. Por otra parte, entre más es la velocidad del motor, menores serán las pérdidas en el núcleo, y por esta razón todas se agrupan en pérdidas rotacionales. Acá faltó agregar las pérdidas rotacionales, pero ya las estoy mencionando. Y bueno, después de todas esas pérdidas tenemos una potencia útil que está descontando de todas esas pérdidas. Acá podemos ver el circuito equivalente. Acá las pérdidas misceláneas que acá sí menciona en esta tabla, sí menciona las pérdidas misceláneas. Ya, pruebas de transformadores. Acá tenemos pruebas de vacío que mide las pérdidas ¿para qué son las pérdidas de vacío? Bueno, es para medir las pérdidas rotacionales del motor y suministra información sobre su corriente de magnetización. La única carga puesta sobre el motor es su propio rozamiento y el rozamiento del aire, de modo que la potencia de convección es consumida en el motor por las pérdidas mecánicas y el deslizamiento del motor es muy pequeño. Con este pequeño deslizamiento, la resistencia correspondiente a su potencia convertida es mucho mayor a la resistencia correspondiente de las pérdidas del cobre de rotor de R2, con mucho mayor que la reactancia de rotor. Tenemos acá una fuente de potencia trifásica y ahora este es el resumen del circuito equivalente. Ya, prueba DC para determinar la resistencia del estator. Entonces, para encontrar la resistencia aproximada del rotor R2 es necesario conocer el R1, y de modo que esta se puede restar al total. Básicamente se aplica voltaje DC, corriente directa a los devanados del estator de motor de una inducción. Puesto que la corriente es DC, no hay voltaje inducido en el circuito de rotor y en este no fluye corriente resultante. Asimismo, la reactancia de la corriente directa del motor es cero. Seguimos con otra prueba, que es la prueba de rotor bloqueado. La prueba de rotor bloqueado, también conocida como prueba de rotor enclavado, consiste en bloquear o enclavar el rotor de tal forma que no se pueda mover. Se aplica voltaje al motor y se mide el voltaje, la corriente y la potencia resultantes. Para llevar a cabo esta prueba se aplica voltaje corriente alterna al estator y se ajusta el flujo de corriente al valor aproximado en plena carga. Cuando la corriente está en su valor de plena carga, se mide voltaje, la corriente, potencia que fluyen a través del motor. Y esto. Acá tenemos su diagrama, y eso sería todo. Muchas gracias.